Estados Unidos ordenó a empresas extranjeras y refinerías que detengan sus negocios con el régimen de Maduro. El gobierno de Donald Trump advirtió a los intermediarios petroleros de todo el mundo que enfrentarán sanciones si no reducen aún más sus tratos con Venezuela. Estados Unidos ha instruido a intermediarios petroleros de todo el mundo a que reduzcan aún más sus tratos con Venezuela o enfrenten sanciones. Incluso si los intercambios no están prohibidos por las medidas ya publicadas por Washington, dijeron tres fuentes cercanas al asunto. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a la industria petrolera de Venezuela a principios de este año, pero algunas compañías han continuado suministrando combustible al país desde India, Rusia y Europa. Washington está particularmente interesado en terminar con las entregas de gasolina y productos refinados que Venezuela usa para diluir su crudo pesado para que pueda ser exportado. Las fuentes dijeron que el combustible de aviones y el diésel estarán exentos por razones humanitarias. Venezuela está teniendo dificultades para vender su petróleo, luego de que las sanciones redujeran las ventas a Estados Unidos. El destino del 37% de sus exportaciones de petróleo en 2018. Los envíos a Estados Unidos cayeron a cero en la semana que terminó el 15 de marzo, según datos del gobierno. De hecho, la producción de petróleo venezolano cayó a un mínimo de 69 años de 1.354 millones de barriles por día el año pasado, luego de años de mala administración y falta de inversiones. La producción puede haber caído a hasta 600.000 barriles diarios tras los apagones que azotaron el país. Estados Unidos ha aplicado decenas de sanciones a funcionarios y exfuncionarios chavistas por corrupción, narcotráfico y abusos de los derechos humanos desde 2015. Cuando declaró a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional. Pero desde enero de 2019 recrudeció las medidas económicas y diplomáticas contra el régimen venezolano al desconocer a Nicolás Maduro como autoridad legítima de Venezuela. De hecho, el gobierno de Trump fue el primero en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino del país. La advertencia ocurre en medio de una escalada de la injerencia rusa en el país petrolero sudamericano, sumido en una crisis multidimensional sin precedentes que el gobierno de Putin ha aprovechado para hacerse omnipresente tanto en el aspecto económico como en el militar. Europa apuesta por comicios libres y creíbles como solución para Venezuela. La alta representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, abrió este jueves la reunión del Grupo de Contacto sobre Venezuela y lo hizo reiterando que la única solución a la crisis en ese país pasa por la celebración de elecciones libres y creíbles. Continuaremos nuestros esfuerzos conjuntos con el objetivo de ayudar al pueblo venezolano a encontrar una solución pacífica, democrática y venezolana a la crisis del país, a través de elecciones libres y creíbles, afirmó al inaugurar el encuentro que sigue a otro similar acontecido el mes pasado en Montevideo. El Salón de los Próceres del Palacio de Najas, sede de la Cancillería ecuatoriana, alberga la reunión de trabajo que aglutina a 16 delegaciones entre los que figuran 8 cancilleres de países europeos y americanos, y que se espera concluya con una declaración. La jefa de la diplomacia europea alabó los esfuerzos de los países de acogida de la región, comenzando por Ecuador, que han recibido millones de refugiados y migrantes. Y resaltó el papel de liderazgo en la materia que ha adoptado el país anfitrión del evento y copresidente de la convocatoria a la hora de establecer un mecanismo de coordinación regional con las importantes medidas anunciadas en la Declaración de Quito sobre movilidad humana y migración venezolana. Mogherini dijo que los 28 han seguido en las últimas semanas con gran preocupación los acontecimientos en Venezuela, el deterioro de las condiciones económicas y sociales,
la mayor polarización de la crisis económica y las preocupantes señales de una posible escalada de la violencia. En este contexto, enfatizó su firme rechazo al uso de la fuerza para abordar la crisis en las calles venezolanas y rechazó al mismo tiempo la violación de derechos humanos y libertades fundamentales. Hacemos un llamado a la plena restauración del orden constitucional, democrático y del Estado de Derecho respecto de las prerrogativas e inmunidades de todos los miembros de la Asamblea Nacional Parlamento, apostilló en alusión a las recientes detenciones de legisladores y funcionarios del despacho del presidente de la Cámara, Juan Guaidó. En el encuentro de hoy se espera que los delegados conozcan de primera mano los resultados de 2 comisiones de contacto constituidas por el grupo y que han mantenido reuniones con todos los actores relevantes en Venezuela. La alta representante comunitaria explicó a los participantes que en las últimas semanas se ha reunido con numerosos líderes internacionales como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, socios internacionales y de relevancia como la Santa Sede. Añadió que pudo constatar el amplio reconocimiento de contribución del grupo de contacto, que manifestó, es la única iniciativa internacional con acceso de alto nivel a todas las partes relevantes en Venezuela y estamos preparados para implicarnos aún más. Por su parte, el canciller ecuatoriano Valencia, que copreside la reunión, apuntó que el objetivo de la convocatoria era facilitar, el buscar abrir las puertas, ser una herramienta para el alto propósito de hallar una salida a la crisis en que se encuentra la hermana República de Venezuela. Aseguró que la región, en cuanto es partícipe de esa situación, quiere ayudar a resolver la crisis y defendió que la conjunción de ideas entre naciones tan dispares como las europeas y latinoamericanas supone un gran aporte y demostración de la solidaridad internacional y regional. El Ecuador hará todo lo que esté a su alcance para que esfuerzos como este se puedan concretar de una manera positiva y a favor del pueblo venezolano, aseveró Valencia. Entre los países comunitarios que participarán en la convocatoria figuran Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. De estos países acuden el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, y el portugués, Augusto Santos. Entre las naciones del continente americano figuran los ministros de Exteriores de Costa Rica, Uruguay y Chile, Manuel Ventura, Rodolfo Noboa y Roberto Ampuero, respectivamente. La Comunidad del Caribe CARICOM está representada por su secretario general Irwin Larroque, que acude como observador del proceso. La Eurocámara pide elecciones presidenciales libres y el fin de la represión en Venezuela. Un dividido pleno de la Eurocámara aprobó hoy una resolución que critica los esfuerzos del Grupo de Contacto Internacional impulsado por la UE en favor de elecciones libres en Venezuela. El texto fue aprobado con 310 votos a favor, 120 en contra y 152 abstenciones frente a lo defendido por la diplomacia de la alta representante de la UE, Federica Mogherini. En los 9 votos anteriores sobre Venezuela, socialistas, populares y liberales europeos habían conseguido consensuar un texto común, pero en esta ocasión los socialistas se han levantado de la mesa porque se habían sobrepasado varias líneas rojas, explicó a F. Ramón Jáuregui, eurodiputado del PSOE español. El texto dice tomar nota de la falta de resultados tangibles e insinúa que el grupo de contacto puede ser utilizado por el régimen ilegal de Nicolás Maduro como estrategia para retrasar la resolución de la crisis con el fin de permanecer en el poder. El Servicio de Acción Exterior Europeo SEAE ha lamentado, según fuentes europeas y parlamentarias, esa crítica explícita de la resolución sobre el grupo de contacto, formado por 8 países comunitarios incluida España y 4 de la región latinoamericana. Para buscar una solución dialogada en Venezuela,
preparar las condiciones para unos comicios presidenciales justos y apoyar la ayuda humanitaria. Pese a todo, fuentes de la diplomacia europea señalaron a F que, con independencia de lo que apruebe la Eurocámara, la posición sobre Venezuela se mantiene inalterable en apoyo al grupo de contacto. La solución debe ser pacífica, rechazo a una intervención militar. Otra línea roja por la que los socialdemócratas europeos han decidido desmarcarse de la derecha del hemiciclo es que la resolución no advierte contra una intervención militar, opción que no descartan algunos actores internacionales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para nosotros el texto no es suficiente, señaló a F. Jáuregui, que dijo que la intervención militar está demasiado presente y hay demasiadas declaraciones políticas más que evidentes. En la resolución no se incluye una condena a una posible intervención militar, sino que se señala el apoyo de la UE en favor de un multilateralismo efectivo en el marco de las Naciones Unidas, con el fin de evitar una catástrofe humanitaria de mayores consecuencias. Desde los liberales europeos, Beatriz Becerra explicó a EFE que el texto no ha incorporado una advertencia contra la intervención militar porque ha preferido enfatizar la solución pacífica vía elecciones libres, transparentes y creíbles, que, dijo, es la posición europea. El texto conjunto que consiguió la aprobación de la Eurocámara ha sido redactado por eurodiputados, en su mayoría españoles, del grupo de los populares PPE, liberales ALDE, y conservadores y reformistas CSR, el grupo en negociaciones con el partido español de extrema derecha Vox. Apoyo a la hoja de ruta de Guaidó y fin al acoso y las detenciones de periodistas y políticos en línea de anteriores resoluciones. La Eurocámara confirma su reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino legítimo y expresa su pleno apoyo a la hoja de ruta de Juan Guaidó. También condena la represión y detención de periodistas, y solicita la puesta en libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por ser familiares del presidente interino o miembros de su equipo. Consistente en instaurar un gobierno nacional de transición y celebrar elecciones presidenciales sin demora. Por último, denuncia la influencia del régimen cubano en Venezuela que ha contribuido, por medio de sus agentes, a desestabilizar la democracia e intensificar la represión política contra las fuerzas democráticas venezolanas. El eurodiputado del PP José Ignacio Salafranca explicó a EFE que en torno a esta resolución, los socialistas han puesto en evidencia su errática y contradictoria postura sobre Venezuela. No querían ni reconocer que el grupo de contacto no ha producido un resultado concreto, ni tampoco reconocer la injerencia de Cuba, añadió.